segunda parte de la vitamina espiritual. Nos van a quedar pendientes 3 vitaminas más. La vitamina V de la vigilancia del creyente, la vitamina D del dinero del creyente, hay problema con eso, y la vitamina J del juicio del creyente ante el tribunal de Cristo. Así que si el Señor no ha venido, pues, y Él así lo permite, entonces estaremos compartiendo ya para el año que viene, pensamos, estas otras partes. Quiero agradecer también, como siempre, a los hermanos que nos apoyan con los DVDs. Recuerden que ustedes nos ayudan a ir a tantos diferentes lugares para llevar la palabra. Ya el viaje de Cuba está en proyecto para febrero, si Dios quiere. Así que, y obviamente, como ustedes saben, es uno que tiene que asumir todo el costo, desde el pasaje hasta la visa y cuantas cosas. Así que muchas gracias. Dios añadirá bendición a esta bendición que usted nos ha dado a nosotros mediante los DVDs. Esta mañana yo quisiera invitarles a que reflexionemos en las palabras que Pedro le escribió a los judíos, aquellos judíos creyentes que estaban en la dispersión. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, yo les ruego que lo repita conmigo, si es tan amable, o que lo lea conmigo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Oswald Chambers en una ocasión escribió lo siguiente: el destino final del hombre no es felicidad, ni es salud, sino santidad. Dios no es una máquina eterna al servicio del hombre. Él no vino a salvar al hombre de su miseria. Él vino a salvarlos porque Él los creó para ser santos. Y si eso es cierto, que Dios me creó básicamente con un solo propósito, el de ser santo, eso implica entonces que Dios no va a escatimar dolor, dificultad, tristeza, depresión, desierto, desánimo, fracaso, victoria. No importa mi experiencia, toda está diseñada para crear en mí la imagen de Dios de principio a fin. De tal forma entonces que toda mi vida va a estar dirigida, va a ser orquestada por Dios en una dirección que termine formando en mí la imagen de su Hijo. No importa si me hace feliz o infeliz, no importa si me duele o no me duele, no importa si es algo que yo aplaudo o desapruebo, al final es buena porque la imagen de Dios ha estado siendo formada en mi persona. Ahora escucha, que todos los hijos de Dios vamos a terminar ahí, pero no todos terminamos de la misma manera, ni llegamos ahí de la misma manera. Esta palabra está aquí con ejemplos para probar eso, pero déjame tratar de ilustrar. Permíteme usar una ilustración médica, que no es perfecta, pero que ninguna lo es cuando se refiere a Dios. Suponte que tengamos 2 pacientes, ambos con una pierna gangrenada, ambos en necesidad de amputación, porque lamentablemente ya es muy tarde para hacer otro esfuerzo. El primer paciente recibe la noticia, no le gusta, no le agrada, pero entiende la razón. Si queremos sanar tu cuerpo, necesitamos amputar este miembro de tu cuerpo. Él accede, el cirujano lo opera, él recibe anestesia general y tiene algo de dolor, porque después de la amputación queda dolor por algunos días, producto de la cirugía. El segundo paciente se resiste continuamente a que el cirujano haga lo que él sabe que necesita hacer. Finalmente la pierna se infecta, el paciente está a punto de colapsar, se vuelve séptico, y en estas condiciones entonces él finalmente accede a que su pierna sea amputada. Y suponte que el cirujano haya estado ocupado haciendo múltiples cirugías, y que cuando regresa donde la persona, porque ya él quiere que le hagan su amputación, el paciente le diga al cirujano: ¿sabes qué? Con la cara así de resignación: yo ya estoy listo para que tú hagas lo que necesitas hacer. Y que el cirujano le diga: bueno, hay un solo problema ahora, y es que la anestesia se terminó. Yo lo puedo hacer, pero tendré que hacerlo sin anestesia. Tu vida o tu
muerte, tu vida sin anestesia o tu muerte. Y el paciente accede. Él salvó el resto de su cuerpo por la amputación, pero tú te imaginas lo que su dolor fue. Hermanos, así es como se forma la imagen de Cristo en nosotros. En unos acompañado de su gracia y en otros lejos de su gracia. Pero siempre se formará la imagen de Dios en nosotros. La gracia de Dios está ilustrada por la anestesia. La ausencia o la lejanía de su gracia es la falta de la anestesia. La asistencia del cirujano es la asistencia de Dios. El dolor que yo experimento al santificarme es la cercanía o la lejanía de la gracia de Dios. Y Jonás está ahí para probarlo. Jonás no tenía que llegar a Nínive de esa manera. Él no tenía que haber entrado en el vientre de un pez enorme, pasarse 3 días en una batidora en el interior de un pez dando vueltas y entonces salir quemado por el ácido y vomitado en las costas de este lugar para finalmente terminar haciendo la voluntad de Dios de cualquier manera. El texto dice: sed santos porque yo soy santo. Yo quiero hacer varios énfasis en esa frase. En primer lugar, es un imperativo: sed santos. No es una opción, no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato, es una obligación, es una orden, es algo que a mí no me deja opciones. Ahora, nota lo que Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Lo que Dios puede hacer en mí, o mejor dicho, a través de mí, depende de mi rendición a su santidad. Y es muy sencillo, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comas o bebas, que te diviertas o no te diviertas, que trabajes en una oficina o fuera de la oficina, hazlo todo para la gloria de Dios. Ahora, hay un problema. Si yo no soy santo, yo no puedo hacer nada para la gloria de Dios, porque mi falta de santidad inmediatamente me descalifica para poder hacer eso que yo quiero hacer para su gloria. Y ahora yo tengo un gran problema, y es que cada vez que yo trato de hacer algo para Dios, no viviendo una vida de santidad, yo peco. No importa si es predicar la palabra, enseñar en la escuela dominical, cantar, arreglar sillas. Cada vez que yo trato de hacer algo para la gloria de Dios, no estando yo en un estado de santificación, yo estoy pecando, lo cual agrava mi condición. En segundo lugar, Dios dice: sed santos. Nota cómo Dios nos dice: obrad santamente. No es una cuestión de lo que yo hago, es una cuestión de lo que yo soy. Y Dios dice: en tu esencia. Cuando yo miro desde los cielos, yo quiero saber que lo que está dentro de ti es santo. Esa es la razón por la que el mandato nos dice: obrad santamente, sino sed santos. Lo que ocurre muchas veces, para que podamos entender la discrepancia, es que cuando alguien está en la iglesia cantando con gozo como esta mañana, o leyendo la palabra de una manera santa, y luego se monta en su carro y va peleando de ahí en adelante, ¿qué es lo que ha pasado? Que él no es santo. La forma de vivir. Él escuchó la palabra con apariencia de piedad. Él cantó las canciones con apariencia de piedad. Él dio la vueltita, él alzó el brazo y se gozó y le dijo al de al lado: gózate. Pero si 2 horas después está en la misma actitud pecaminosa con la que entró a la iglesia, él no ha sido santo, él no es santo. Él actuó como un actor de cine con apariencia de piedad. Cuando Dios dice: sed santos, Él está hablando de que las intenciones de tu corazón, las motivaciones de tu corazón, los pensamientos, los hábitos, aquellas cosas que llegan a tu mente cuando nadie escucha excepto Dios, puedan tener santidad. En tercer lugar, necesitamos recordar que la palabra santo aparece traducida del original como kadosh. Y kadosh en el hebreo implica apartado. De tal manera que cuando Dios me dice a través de Pedro: sed santos porque yo soy santo, Dios está diciendo: apártate, sepárate, distínguete, desarticúlate de eso que eras, de esa manera de vivir, de la forma como pensabas. Aléjate, distánciate.
Pedro dice: no os conforméis a esos deseos que antes teníais. Mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de caminar, mi manera de ser por completo tiene que ser cambiada. Nueva criatura eres. Una nueva criatura tiene que tener una nueva apariencia, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de ser. ¿Cómo yo sé si soy salvo? Mucha gente se pregunta eso. La marca distintiva de mi salvación se llama santificación progresiva. Recuerde, cuando Cristo nos salva, nosotros somos santos en posición. Quiere decir que tenemos la santidad que Dios nos ha otorgado, la santidad imputada. Es sin esa santidad que nadie verá al Señor. Nadie puede entrar al cielo sin esa que Dios da, que Cristo da. Ahora está la santificación progresiva, que es la que empieza cuando yo me convierto y termina con la muerte o con la venida de Cristo por su iglesia. Y entonces tenemos la tercera santidad, que es la santidad perfecta. Es aquella que disfrutaremos en el cielo por toda la eternidad junto a nuestro Señor. Aleluya. Mientras tanto, en esta vida yo paso por el proceso de santificación progresiva. Ahora bien, cuando lo progresivo de mi santificación no se está dando, esa es la evidencia de que con toda probabilidad yo no soy salvo. Alguien lo decía de esta manera: si la santificación no se está produciendo, eso implica que la justificación tampoco se ha producido. Y la justificación es ese acto por medio del cual Dios me declara no culpable de mis pecados y por tanto salvo. Yo soy salvo en el momento en que Dios me declara justificado. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios viene a morar en mí. A partir de ese momento, el Espíritu que mora en mí produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La ausencia continua de santificación progresiva en nuestra vida debe ser como una alarma que debiera sonar en nuestra mente. ¿Sabes qué? Quizás yo no soy salvo, porque el Espíritu vino precisamente a producir eso que yo acabo de mencionar. Dios sabe que yo no puedo ser santo si Él no produce el deseo de santidad en mí. Mi carne no quiere santidad, ni la tuya ni la mía. Dios sabe eso, y como lo sabe, desde adentro ha puesto un generador, un motivador de pasión, de deseo por la santificación, que se llama mi Santo Espíritu. Y para que no tengamos ninguna queja, Dios dice: es que no solamente te di el querer, es que yo quiero que tú sepas que también te doy el poder. Si hay algo que Dios quiere en sus hijos, es santidad. Si hay un atributo que eclipsa a todos los demás atributos en la palabra de Dios, es su santidad. La santidad es ese atributo que es repetido 3 veces cuando Isaías tiene su visión del trono de Dios. Él vio a un Dios sentado en un trono alto y sublime, y oyó las voces de los serafines cantar: Santo, Santo, Santo. Su palabra es santa, su poder es santo, su misericordia es santa. No hay nada que no sea permeado por la santidad de Dios dentro de su ser. Desde el inicio de la creación, Dios se ha asegurado de que todo aquello que tiene que ver con Él sea llamado santo. Tanto así que cuando tú lees en el libro del Génesis acerca de los días de la creación, el primer día Él creó la luz, y luego fue y creó los cielos y la tierra y separó las aguas. Y después hizo cada cosa conforme a su especie. Y cada vez que Él terminaba una de esas cosas, Dios veía el resultado de su obra, y dice el texto: y vio Dios que era bueno. Y